Iglesia de Cristo, Dios es amor. Ministerios Ebenecer presenta Mujeres de Pacto. Escuchamos una prédica, una enseñanza del Señor. Estamos nosotros a aquel lado, ¿verdad? Pero cuando nos toca estar acá, créanme, mis hermanas, que las piernas le hacen así a uno. Pero el Señor está acá, amén. El Señor está acá y Él nos va a hablar en esta mañana. Yo quiero pedirle a mi amada hermana que usted se ponga de pie. Y antes que nada vamos a poner la palabra del Señor en sus manos, amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, con un corazón agradecido, Señor. Padre, porque sabemos que tú ya estabas acá esperando por nosotras, Señor Jesús. Hoy te agradecemos por lo que has hecho, Señor, porque has dejado sentir tu presencia, mi Dios. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo dispongo mi vida, Señor Jesús, que no sea yo, sino seas tú, Padre, hablando al corazón y a la vida de cada una de tus hijas, Señor Jesús. Yo no sé, Padre, qué tú tienes, Señor, planeado para cada una, pero yo sé que en esta mañana tú vas a hablar a más de una, Señor Jesús, a su corazón, mi Dios. Hoy dispongo mi vida, Señor Jesús, úsala, Padre, como tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que ya podemos ver el tema ahí, ¿verdad? Amén. Y el tema que hoy le traigo en esta mañana es un corazón sano. Amén. Primero que nada vamos a ver qué es el corazón. Amén. Del lado físico. Dice acá: el corazón es un órgano vital en el cuerpo. Su función principal es bombear sangre oxigenada y nutrientes a todo nuestro cuerpo. Básicamente nos dice que sin corazón nadie podría vivir. Es un órgano vital. El corazón es uno de los órganos que no se pueden reemplazar. Amén. El corazón, dice la palabra de Dios, que del corazón mana la vida. Amén. Yo quiero contarle que el día en que yo me embaracé, amén, por primera vez, para mí fue algo sorprendente. Y le digo sorprendente porque recuerdo que una noche, que estaba con mi esposo, le digo a mi esposo: mira, yo siento que estoy embarazada. Yo no tenía, ni siquiera tenía retraso. Porque así me decía mi esposo: es que yo siento que estoy embarazada, le decía. ¿Pero qué? ¿Tener retraso? No. Pero yo siento algo dentro de mi vientre. Y se acerca él a mi estómago y me dice: ¿será que hay algo aquí? Y se pone a hablarle a mi vientre, ¿verdad? Pero con esa duda nos quedamos y me dice: ¿y si compramos una prueba de embarazo más? Bueno, le digo, compremos esas de farmacia y a ver qué pasa. Y así lo hicimos. Pero en la prueba de embarazo decía que lo mejor era hacerla con bueno, ustedes saben, ¿verdad?, cómo se hace una prueba de embarazo, y lo mejor es hacerla con la primera orina de la mañana. Ay, Dios mío, nosotros con esos nervios, ¿verdad? ¿Será que sí? Y bueno, luego esperemos y mañana me la hago. Pero yo recuerdo que no podía más con esa incertidumbre, y le digo a mi esposo, él se iba a las 5 de la mañana. Yo me levantaba siempre a prepararle su refacción, ¿verdad?, su almuerzo que tenía que llevar, pero no aguanté y me la hice. A las 5 de la mañana yo estaba ahí pendiente, ¿verdad?, haciéndome la prueba. Y pues sí, el Señor nos había bendecido con un bebé, salió positiva. Recuerdo que en nuestro corazón no cabía más alegría, ¿verdad? Saltábamos nosotros en un pie. Pero le digo a mi esposo: tenemos que estar seguros. Entonces vamos a ir al médico. Y bueno, está bien, miremos a dónde vamos, ¿verdad? Y hicimos una cita. Lo que yo le quiero contar con esto es que el día que llegamos al médico, él me dice: bueno, sí, las pruebas de embarazo no fallan,
esas de farmacia, pues rara vez fallan. Entonces, pero te voy a hacer un ultrasonido, me dijo. Bueno, está bien. Y empezó pues con el ultrasonido. Y me dice, sí, efectivamente estás embarazada. Tenía yo como apenas 2 semanas de embarazo, imagínese usted. Pero allí en el ultrasonido yo veía en la pantalla, veía un pequeño huevito, tan chiquitito que se veía ahí. Pero lo impresionante y lo que marcó mi vida es que me dice el médico, ¿quieres escuchar el corazón de tu bebé? Sí, le dije yo. Y le subió el volumen. Y hacía pum, 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 pum. Pero mire, yo no pude contenerme. Y los dos con mi esposo empezamos a llorar. Y vino a mi mente ese versículo donde dice que del corazón emana la vida. Amén. Y qué impresionante es ver cómo no se había formado absolutamente nada. Apenas tenía 2 semanas de embarazo. Pero había un corazoncito ahí. No se formó el cerebro, no se formó los brazos, las piernas. Lo primero que el Señor forma en nuestro ser, en nuestro corazón. Y por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Amén. Y de eso se trata el tema de hoy. ¿Cómo mantener un corazón sano? Pues vamos a verlo del lado físico. Y yo quiero hoy preguntarle a usted, ¿cómo cuida usted su corazón del lado físico? ¿Qué hace usted? O la pregunta sería, ¿hace usted algo para cuidar su corazón? Amén. Pero yo las veo muy calladitas y yo pues hoy las voy a poner a que me ayuden. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿qué hacen ustedes o si hacen algo para ustedes cuidar su corazón, para mantener ustedes un corazón sano? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Amén. A ver, hermana Marina, si nos pudiera ayudar. Amén. Amén. Amén, así es. Amén. Hermana Marina dice una dieta equilibrada y acá lo dice en el tema, amén, así es. Yo creo que la mayoría de médicos nos dice, no puede comer comida chatarra, y es lo primero que hacemos a veces, ¿verdad? No puede tomar Coca-Cola, y qué rica la Coca-Cola, a mí me gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Por lo menos en casa pues no la tomamos todos los días, pero a veces sí pecamos, ¿verdad? Y lo hacemos pues una vez por semana, pero claro que usted no lo debe de hacer, amén. ¿Alguien más? Hermana Sandrita. Amén. Amén. Sí, eso es importante, ¿verdad? ¿Alguien más? Amén. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Descansar. Dice que el cuerpo humano necesita por lo menos dormir 8 horas diarias, pero a veces no pasa, ¿verdad? A veces las que trabajan tienen que madrugar o incluso aunque no trabajemos, nos toca a veces madrugar, que con los niños, que la refacción del esposo, la comida. En fin, hay tantas cosas que a veces no nos dejan descansar adecuadamente. ¿Alguien más? Hermanita. Haciendo ejercicio, amén. Exacto. Acá dice también, sí, teniendo una dieta equilibrada, haciendo ejercicio regularmente, controlando el estrés. Qué importante es eso, ¿verdad? Y muchas veces nos cuesta, al menos a mí me cuesta un montón. Una de las cosas con la que yo lucho un montón es con eso, con el estrés, ¿verdad? Porque a veces solo con salir a la calle, solo con ir al supermercado ya se estresa uno con el tráfico, ¿verdad? Hoy hasta uno que el almuerzo, que ya es tarde, que tengo que ir a traer a los niños, que va a llegar tal persona a hacer, yo que sé, un trabajo en la casa. Y así estamos corriendo y nos estamos estresando. Y esas son cosas que dañan nuestro corazón físicamente. También dice acá, descansando adecuadamente, como decía la hermanita. Amén, eso es muy importante, dormir. Dormir es muy importante. Como les decía, dice que el cuerpo humano necesita por lo menos 8 horas diarias, ¿verdad? Amén. Y a veces pues hay quienes nos cuesta dormir o hay quienes dormimos de más. Amén. Pero
creo que dormir de más también es bueno. Amén. Yo apoyo esa teoría. Amén. Amén. Ahora vamos a ver del lado espiritual, que es lo que nos interesa. Las enfermedades del corazón, dice acá. ¿Sabe usted que así como físicamente, si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestro ser integral, se enferma nuestro corazón, se enferma nuestro cuerpo? Pero también tenemos que cuidarlo del lado espiritual, amén, porque también se enferma, amén. Y dice acá que corazón significa, en el pensamiento hebreo, es sinónimo de mente. ¿Sabía usted eso? Que el corazón es sinónimo de mente. Ayer mi esposo me decía, mira, ¿sobre qué vas a predicar? Me decía, porque le conté y estaba sumamente nerviosa. ¿De qué vas a predicar? Y le digo sobre el corazón, sobre cómo mantener un corazón sano, le digo. Y me dice, si sabías que el corazón está ligado a la mente, pero también al alma. Amén. Entonces de ahí es donde vienen muchos problemas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria. Por eso es necesario que cuidemos nuestro corazón, que es lo que el Señor puso acá. El órgano más importante de nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar. Y dice acá que el corazón es el centro de las emociones. Es decir, que de ahí viene todo lo que sentimos, si estamos felices, si estamos enojados, si estamos tristes. Todo de ahí viene, de nuestro corazón, vienen todas nuestras emociones. El lugar donde se toman decisiones, dice acá, donde se albergan los pensamientos y donde se originan las acciones. Ahí es donde viene, dice que antes de que nosotros cometamos algún error, algún pecado, por decirle así, primero viene de nuestra mente y luego baja al corazón. Es decir, que el Señor primero nos habla a la mente, ¿verdad? Nos dice, no, por ahí no es, no hagas eso. Pero muchas veces no sabemos, no escuchamos la voz del Señor. Luego dice, yo quiero que abra su Biblia, amén, en Mateo 19:15. Si usted no trae Biblia, también acá podemos ver. Yo no sé si logra ver porque creo que las letritas me quedaron un poco pequeñas. La verdad, para serles sincera, la tecnología a mí no mucho. Ahí estoy con mi niño de 12 años, mira, ¿cómo se hace esto? Y el nene ahí está tan lindo ayudándome, ¿verdad? Dice acá en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mire qué fuerte todo lo que habla acá sobre el corazón. Es decir, que si alguna persona allá afuera que tiene maldad en su corazón, en su ser integral, primero lo piensa, primero viene a su mente, como los homicidios. Usted, yo no sé usted, pero mire, yo tengo algo feíto, le digo yo a mi esposo a veces, porque me ha gustado desde jovencita escuchar documentales muchas veces sobre asesinos seriales, ¿verdad? Pero ya, en el nombre de Dios yo ya lo he ido dejando, ¿ven? Pero me gustaba a veces escuchar eso, ¿verdad? O noticias así feitas, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar cómo actúan estas personas, ¿verdad? Cómo maquinan todo esto. Y lo dice la Biblia, primero vienen sus pensamientos, o sea que primero viene a su mente, ¿verdad? Muchas personas de esas yo he escuchado que luchan contra ello, ¿verdad? Que ellos no lo quieren hacer, pero usted sabe que a veces el enemigo está ahí hablándoles y poniendo malos pensamientos, pero todo eso nosotros tenemos que irlo echando fuera, amén, y pidiendo al Señor que limpie primero nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, amén. Luego dice acá, el Señor nos enseña que del corazón salen los malos pensamientos. Es por ello que primero se peca con la mente
antes de cometer una mala acción. Amén. Así se nos ha muchas veces predicado, ¿verdad? Que a veces solo con la mente nosotros ya pecamos. Amén. Porque muchas veces pensamos, no sé, cualquier cosa mala, ¿verdad? Pero primero eso viene a nuestra mente, viene a trabajar nuestra mente. Pero nosotros tenemos que ser más pilas que el enemigo, amén. Y reprender todo ese mal pensamiento. Luego dice que enferma nuestro corazón. En Salmo 39, 23 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Amén. Acá nos dice que tenemos que pedirle al Señor que nos examine. Muchas veces hay cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que quizás hemos hasta olvidado a veces. Amén. Han venido situaciones a nuestra vida, dificultades, que nosotros decimos, pues yo ya perdoné esta situación que me pasó. Yo ya perdoné a esa persona que me hirió, que me lastimó, pero no sabemos que aún sigue dentro de nuestro corazón si no hemos logrado sacarlo. Amén. Y todo esto lo vamos a hacer a través del Señor, pidiéndole al Señor que Él nos limpie, que saque aún aquello que no logramos recordar. Dice acá, como lo leíamos anteriormente, ¿verdad? Ese es el mismo versículo donde dice que vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Acá yo le puse, ¿qué es fornicación? Usted sabe que fornicación es una actividad sexual fuera del matrimonio. Amén. Aún si se está casado o como si no se está casado. Si somos solteras, yo creo que aquí la mayoría estamos casadas, también podemos caer en fornicación aunque no estemos casados. Los hurtos. ¿Qué es hurto? Hurto es el delito que consiste en tomar o apoderarse de bienes ajenos sin el consentimiento de su dueño. Esto también es algo que puede enfermar a nuestro corazón. Amén. Los falsos testimonios. ¿Qué es falso testimonio? Declarar falsedades, negar la verdad o callar información. Mire qué fuerte, porque dice falso testimonio, también es callar información o declarar falsedades. Con esto tenemos que tener mucho cuidado, amén. Porque muchas veces podemos escuchar hablar de alguna persona y de repente se está en un grupito de amistades, de familiares, y escuchamos que están hablando mal de otra persona. Ahí nosotros también estamos formando parte, amén, porque estamos prestando atención. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Alejarnos, amén. Alejarnos, no prestar atención. Cuando usted escucha que están hablando de alguna persona mal, tenemos que alejarnos, amén. Las blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Es la acción de hablar con irreverencia o falta de respeto hacia algo considerado sagrado o divino. Esto es muy fuerte, porque dice acá en el diccionario, dice acción de hablar con irreverencia, o sea, con falta de respeto hacia algo considerado sagrado, es decir, hacia Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, amén. A veces nos pasan situaciones en las que podemos renegar del Señor, amén. Cuando viene una situación dura, yo he escuchado a muchas personas que reniegan del Señor y dicen, ¿por qué? Porque a mí, cuando el Señor sabe por qué hace las cosas. Acá dice la falta de perdón, y yo me quiero detener un poco acá. Yo sé que
La enseñanza no se trata sobre testimonio en sí, pero el Señor me ponía mucho en mi corazón que yo les hablara sobre mi vida. Amén. Yo creo que la mayoría pues no sabe mucho sobre mí. Usted si me conoce sabe que soy una persona un poco seria. Amén. No es que sea enojada, no es que usted me caiga mal, para nada. Simplemente pues soy una persona seria, ¿verdad? Y a veces hasta platicamos con mi esposo y le digo, pues nosotros aquí quedamos bien los dos, porque él también es igual. Él también es bastante serio, aunque pues él todavía sonríe. A mí me cuesta a veces, ¿verdad? Me cuesta, no sé, es mi semblante, yo creo, ya soy así. Pero quiero contarle, más de alguna vez les he contado que pues yo vengo de una familia separada, de parte de mi papá y mi mamá. Ellos se separaron cuando yo tenía 2 años de edad, estaba yo muy pequeña, a causa de muchas cosas feitas, ¿verdad?, que tenía mi papá, como muchos vicios. Él, pues lastimosamente, tenía el vicio del licor y le costaba mucho, ¿verdad? Pues ellos decidieron separarse cuando yo tenía 2 años, yo ahora tengo 40 años. Mi papá falleció hace casi 1 año ya. Yo lo que le quiero decir con esto es de que a veces nosotros sentimos, como se lo decía al principio, sentimos que nosotros ya hemos perdonado. Y decimos, no, yo ya lo perdoné. Yo ya lo perdoné. Yo no le guardo rencor, no le guardo resentimiento. Pero sabe que a veces hay algo todavía ahí dentro de nuestro corazón. Amén. Y me pasó. Déjeme contarle que sí me pasó. Yo tenía, pues, cuando él se fue yo no tengo recuerdos sobre él. Él aparecía así algunas veces a nuestra vida, pero así mismo desaparecía, podían pasar años y no sabíamos nada de él. Pues resulta que poquito después de la pandemia apareció en nuestras vidas. Le estoy hablando que eso fue hace como, 2, 3 años, ¿verdad? Lo de la pandemia. Sí, amén. 5 años, amén. Imagínense. Y él apareció así de la nada. ¿Y cómo apareció? Pues resulta que un día me llama, yo tengo 2 hermanos, amén, somos 6 hermanos en total. 2 hermanos de ellos están en Estados Unidos. De repente me llama mi hermana y me dice, mira, fíjate que el hijo de mi papá me contactó, perdón. Sí, le dije, ¿y qué pasó? Me contactó por Facebook, de alguna manera me buscó, me encontró y me dice que mi papá tiene un problema. ¿Y qué pasó? Le digo, fíjate que él, pues al parecer sigue con el mismo problema de siempre, ¿verdad? El licor. Y parece ser que golpeó a su esposa con la que ella vivía, con el que él vivía en ese momento. Entonces, pues parece que fue algo fuerte, ¿verdad? Y me decía mi hermana, fíjate que a él lo van a meter preso. Pero le digo que mi papá en ese entonces tenía casi llegando a los 70 años. Y me dice mi hermana, él ya está viejito, él no va a aguantar en la cárcel, tenemos que hacer algo. Bueno, Leo, ¿y qué quieres que haga? Le dije, quiero que averigües qué es lo que le acusa, cuáles son sus faltas, cuál es la multa que se debe pagar. Ok, le dije, está bien. Hace todas esas vueltas, esos trámites y bueno, está bien, le dije. Y así lo hicimos. Para no hacerle cansado el tema, acá hicimos todos esos trámites, se pagó la multa que se tenía que hacer porque habían dicho que si a él lo encontraban en la calle, pues a él lo iban a llevar preso porque tenía una orden de captura. Entonces se pagó y desde ese entonces él empezó a llamarme
Él estaba muy agradecido por lo que habíamos hecho. Y empezó a llamarme y a llamarme, hija, ¿cómo está? Y yo, bien, papá, y así. Pero yo le soy sincera, había pasado tanto tiempo que el día que apareció, yo hice como si nada había pasado. Yo seguí con mi vida normal, seguí viviendo mi vida, aquí no pasó nada. Él me llamaba así, pero yo nunca le llamé. Él siempre me decía, este es mi número de teléfono, hija, me decía. Ah, bueno, papá, está bien, lo voy a anotar. Y nunca lo llamé. O sea que sí, pues a este tiempo me arrepiento mucho, ¿verdad? Pero el día que yo me di cuenta, yo cuando platicaba con mi esposo y él me decía, ¿tú ya lo perdonaste? Ya, le decía. Es más, le decía, yo no tengo nada que perdonarle porque yo nunca vi que él golpeara a mi mamá. Él a mí nunca me golpeó, porque le digo, yo era una bebé y yo no tengo recuerdos de eso. Entonces yo ya lo perdoné. Pero el día que me di cuenta que había algo aún dentro de mi corazón, fue cuando él me dijo, hija, la quiero mucho. Y algo tan sencillo que era decirle yo también, no lo pude hacer. Y mis labios se quedaron mudos y no supe responderle. Y me quedé callada. Y me quedé así, paralizada. Solo le dije, está bien, papá, platicamos otro día. Que Dios lo bendiga. Y le colgué. Yo no sé cómo se sintió mi papá en ese momento. Pero cuando yo le colgué, recuerdo que empecé yo solita me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué no pude responderle? Y entonces decía yo me decía a mí misma, y no soy cristiana, y no busco al Señor. ¿Qué pasó acá? Amén. Después de eso, mi papá cayó en una enfermedad. Me imagino, sí, los doctores nos dijeron que había sido por tanto tiempo de haber tomado, de tantos excesos. Empezó ya su salud a debilitarse, se puso muy mal. Una vez nos llamó, él tenía 2 hijos con la persona con la que vivía, nos llamaron y nos dijeron que estaba muy mal, que lo veía muy mal, que no sabían qué hacer con él. Pues otra vez, hablándole a mis hermanos, mira, ¿qué hacemos, verdad? Llévalo, me dice mi hermana, llévalo a un centro médico, a un sanatorio. Bueno, está bien, le dije, hablé con los hijos, llevémoslo a tal lugar. Se le llevó, el médico dijo, ya su papá ha vivido mucho tiempo con excesos, entonces no se ha cuidado y por eso pues él en sí no tiene una enfermedad, pero su cerebro es el de una persona alcohólica. Su cerebro está muy mal, su corazón, todos sus órganos. Entonces aquí pues mayor cosa no podemos hacer. Se le hicieron estudios y todo, pues lo regresamos, estuvo con oxígeno, otra vez lo regresaron a su casa. Recuerdo que me dice la hija, una de las hijas de mi papá me dice, mira, yo no lo puedo tener conmigo. Y yo recuerdo que me enojé porque me dijo que quería que yo me lo llevara. Mi papá ya para ese entonces ya no me reconocía, ni a mí ni a mis hermanos de parte de mi mamá, ya no nos reconocía. Entonces le dije, pero ¿qué quiere que yo haga? Le dije, yo no me lo puedo llevar. Y así discutimos, ¿verdad? Se quedó con ella. Al poquito tiempo, pues yo tenía como la certeza de que él estaba bien porque estaba con ellos. Ya hablaba yo con el hijo de mi papá y me decía, él está bien, yo le tengo pagado un cuartito, me decía. Entonces, ok, le decía yo, qué bueno. Varias veces le dije, bueno, le quiero dar unos víveres y nos pusimos de acuerdo, se los daba. El caso es de que como
al mes tal vez o 2 meses me llama me escribe, perdón, y nuevamente me dice: mi papá volvió a recaer y está muy mal. Y mire, realmente yo actué mal y lo primero que pensé es: necesitan dinero otra vez. Por eso me están llamando otra vez. Seguramente necesitan dinero. Entonces le escribí: llévelo al Roosevelt, le dije, llévelo a un hospital público. Se molestó el muchacho, recuerdo que me dijo: perdónenlo, me dijo, ustedes ya deben de perdonarlo. Uy, sentí eso como una bomba, ¿verdad? Yo ahí ya se me enojé y dije: ¿cómo se atreve a decirme que lo perdone? Yo ya lo perdoné, él no me conoce, yo ya lo perdoné. Al otro día me llama mi hermano y me dice, porque él me había dicho, el que está en Estados Unidos, me había dicho: anda, velo, por favor, vos que podés, anda, velo. Sí, le dije: yo voy a ir mañana. Al otro día me llama y me dice: ¿sabes qué? Ya no vayas, él ya falleció. Señor, dije yo. Y en ese momento me destruí por completo. Dije: ¿cómo no lo fui a ver? ¿Cómo no lo ayudé? Y me tiré, recuerdo, a llorar. Perdóneme, pero aún se siente, ha pasado casi un año, pero lloré como nunca. Y llamé a mi hermana mayor y le dije: vamos, por favor, acompáñenme. Y me dijo: sí, está bien, vamos. Para ese entonces yo siempre le había dicho a su hijo: dígame dónde lo tiene, dónde vive. Yo le pago un cuartito. Y siempre me ponía peros, siempre me decía: sí, lo tengo cerca de mi casa, pero nunca me dijo: mire, él está en tal y tal lado, ¿verdad? Y realmente pues yo tampoco hice por buscar, ¿verdad?, dónde estaba hasta ese día. Y le dije: ¿dónde tiene a mi papá? Y me dijo, siempre con sus excusas: sí, yo voy a ir, yo la voy a llevar, y nunca me decía. Hasta que le dije: yo ya estoy cerca de donde usted me dijo, quiero que me diga dónde lo tiene. Y al fin me dijo: bueno, está bien, váyase por tal lado y tal lado, y llegué. Ahí estaba la ex esposa de mi papá, afuera, esperando por nosotros, y pues a simple vista era una casa común y corriente. Cuando ella abre la puerta y me dice: pasen, allá está al fondo un cuartito. Ok, le dije con mi hermana: mire, mi amada hermana, cuando yo entré a ese lugar, usted no me va a creer, pero era lo más sucio que usted se pueda imaginar. Había una suciedad tan grande, y con todo respeto de mi papito que ya está en el cielo, yo se lo cuento, era lo peor que yo había visto. Jamás yo había entrado a un lugar así. Lo tenían en un lugar, en unas condiciones tan deplorables, que yo sé que él murió solo. Nadie se dio cuenta en qué momento él falleció. Cuando yo entré, no podían ni pisar ningún lado, todo el lugar estaba sucio, todo el lugar era una suciedad horrible. Entré hasta el cuartito donde él estaba, un lugar solitario, vacío, con una sola camita, sucio. Se derrumbó mi corazón en ese momento. Yo sentí que en ese momento mi corazón se partía en 1000 pedazos al verlo en la situación que él se encontraba. Y venía a mi mente: ¿cómo es posible que yo, estando en una condición donde, pues bendito Dios, no me falta nada? Muchas veces yo les he dicho a mis hijos: no desperdicien la comida, allá afuera hay gente que lo necesita, no tiren la comida. Pero nunca imaginé que mi propio papá era el que necesitaba esa comida. No pude estar ni 5 minutos ahí. La señora nos hablaba, nos decía yo no sé qué cosa.
En mi mente yo solo escuchaba un zumbido. Yo ya no estaba yo ahí. Y le dije a mi hermana, solo vámonos, le dije, salgamos. Y nos salimos. Y le dije a la señora, vamos a ver qué hacemos, le dije, y ahorita le cuento. Bueno, me dijo, me fui al carro, hermana, a llorar como nunca. Y hablar con mis hermanos y les dije, por favor, recuerdo que les decía yo a mis hermanos, por favor, saquémoslo de acá. Que sea lo último que hagamos por él. Mire, mi amada hermana, ese es uno de los lugares que jamás yo hubiera querido visitar, que jamás me imaginé que mi papá hubiera estado en ese lugar y que fuera a terminar de esa manera. Para no serles larga la historia, se enterró, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Llegué a mi casa a derrumbarme y le decía a mi esposo, solo abrázame. Es lo peor que yo pude haber vivido. ¿Y por qué le digo esto a mi hermana? Por la falta de perdón. La falta de perdón hizo que yo me arrepintiera de tantas cosas. Y en lugar de yo sanar mi corazón, lo lastimé más. Porque ahora ya no era el hecho de que tu papá te abandonó. Ahora era el hecho de que tú también lo abandonaste cuando él te necesitó. Y eso venía a mi mente. Yo sabía que no, esto no venía del Señor. Yo sabía que era el enemigo acusando. No hiciste nada. Lo abandonaste como él te abandonó. Le pagaste con la misma moneda. Eso y una y otra vez venía a mi mente. Y hasta que orando una noche, creo que fue la misma noche que lo enterramos, yo no podía dormir, empecé a orar y el Señor habló a mi vida en esa noche y me dijo, calma, que era necesario que esto pasara, era parte de su proceso. Hijo, dije yo, era necesario que él pasara por esto. Pero ahí en esa suciedad y ahí en esa soledad, el Señor lo perdonó y me lo dijo. Y ahora yo lo lloro por ese, quizás el no haber hecho nada, sino ahora yo lloro porque yo sé que ya mi papito está descansando en el Señor y que Él lo perdonó. Y tuve esa satisfacción de decir, quizás mi papá se equivocó en muchas maneras, pero el Señor tuvo misericordia ahí en el último momento y él se arrepintió y el Señor lo tiene en su presencia. Yo lo que le quiero decir es que no guardemos resentimiento. Aún de aquello que no recordemos, aunque pensemos yo ya lo perdoné. A mí me lastimó la persona a quien yo más amaba en esta vida, que era mi papá. ¿Quién la lastimó a usted? ¿Quién fue el que le hirió? A veces nos hieren con una palabra, con un gesto. A veces las mismas personas a quien amamos. En mi caso fue mi papá, pero en muchos casos puede ser nuestro esposo, incluso nuestros hijos. Cuando los hijos van creciendo, muchas veces nos dicen palabras que nos lastiman, que nos hieren. ¿Quién nos lastimó? Pero acá lo importante es que el Señor está acá para sanar ese corazón y Él está dispuesto. Y es tan fácil, mis amadas hermanas, hincarse y entregarlo todo al Señor y decirle, Señor, aquí estoy.
Yo te entrego esto porque esto no me pertenece. Límpiame, Señor, y entregarlo. Y orar por ello cuantas veces sea necesario para que el Señor cicatrice esa herida y la cauterice y sane ese corazón que un día nos lastimaron. Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo sanar el corazón? Aprende a perdonar. Se oye fácil, pero cuesta, yo lo sé. Yo sé que cuesta. Pero es importante perdonar y entregarlo todo al Señor. Entrégueselo todo al Señor. Cambia el odio por amor. Tenemos que aprender en nuestra mente, en nuestro corazón, incluso en nuestra boca, ya esa palabra no debe de existir. Odio, eso ya no debe de existir en nosotros. No guardar resentimiento. El enojo son emociones que tenemos que transformar en acciones a favor. Es decir, que en lugar de tener resentimientos, de tener odio, tenemos que cambiar todo eso por amor. Esas emociones, usted sabe que todas las emociones vienen del alma. Y nosotros ya no podemos ser almáticos. Nosotros somos espirituales porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Pide perdón, porque no es lo mismo perdonar que pedir perdón. Y eso es aún más complicado, el pedir perdón. Cuando somos nosotras las que nos equivocamos, somos nosotras las que herimos, somos nosotras las que con una palabra o con un mal gesto podemos herir a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Tenemos que aprender a pedir perdón. Hay algo que mi esposo siempre me dice: no podemos ir a dormir sin antes pedirnos perdón si nos hemos herido. No podemos dormir enojados. Siempre me lo dice. Pero qué complicado es a veces. Cuando estamos muy molestos, qué difícil es. Porque a mí me ha pasado, y muchas veces no me dejarán mentir, pero uno de mujer, ¿qué es lo que hace? Y jala usted su chamarra, ¿verdad? Ah, no, es que me habló feo. Es que me dijo que la comida que le hice no le gustó. Entonces me enojé. Y ahora me tiene que pedir perdón él. ¿Y cuándo pedimos perdón nosotros? Tenemos que pedir perdón. Cubre tu corazón. Tenemos que cubrir nuestro corazón, mi amada hermana. Yo sé que es complicado a veces. Nos lastiman, nos hieren. Pero nosotros, si algo yo siempre les digo a mis hijos, miren mis hijos, porque me dicen, es que tal niño me gritó, me dijo algo feo. Mire, mi amor, Leo, no le ponga atención. Pídale al Señor que cubra su corazón, porque usted no conoce la vida de ese niño, usted no sabe cómo vive. Solo pídale al Señor que cubra su corazón y que no lo lastime. Deja que Dios sane tu corazón. Muchas veces tenemos que dejar de vivir nosotros y dejar que Cristo viva en nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor que sane nuestro corazón y que sea Él el que se encargue. Dejémoslo todo en las manos del Señor, que sea Él el que se encargue de aquella persona, de aquel vecino, de aquel compañero de trabajo que nos lastima, que nos hiere, que nos dice cosas feas. Solo pongámoslo en las manos del Señor. Deja que Dios limpie tu corazón. Es muy importante que todos los días nosotros hagamos una limpieza de nuestro corazón. Todos los días le pidamos al Señor: Padre, esto no me pertenece.
Hoy lo echo fuera, hoy lo limpio de mi vida, hoy lo saco de mi vida. Limpiar nuestro corazón todos los días. Yo no sé en qué momento usted tiene una coinonía con el Señor, usted tiene su lugar de oración, pero ese es el momento de dejar que Dios limpie nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice: y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo que les decía al principio. Lo primero que se forma en nuestra vida es ese corazoncito. Y por lo tanto, lo tenemos que cuidar. No dejemos que nadie venga a ensuciarlo, a lastimarlo. Pongámoslo todo en las manos del Señor. Cubramos nuestro corazón. Cuando venimos al camino del Señor, nadie nos dice que todo va a ser color de rosa, que no nos van a lastimar, que no nos van a herir. Dice acá: todos hemos sido heridos alguna vez. No podemos evitarlo. Hay cosas que no podemos evitar. Las heridas, evitar las heridas, pero sí podemos sanarlas. En nuestras manos no está el evitar que nos hieran, pero sí está el evitar que eso dañe nuestro corazón. Tenemos que sanarlas. Y como les decía, limpiar nuestro corazón día con día. Amén. Y hasta aquí vamos a finalizar. Yo quiero que usted se ponga de pie, pero que dentro de su corazón quede esta palabra de Proverbios 4:23. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro, hermanitas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, te agradezco por esta palabra, Señor, que tú has puesto primeramente a mi vida, Señor. Porque muchas veces yo he escuchado enseñanzas, palabras de pastores, de siervos tuyos, donde dice que la palabra primero es en sus vidas. Y hoy, Señor, yo sé que así es, porque tú hablaste primero a mi vida, Señor Jesús. Yo hoy vengo, Señor Jesús, a ponerte la vida de las hermanas, Señor, en tus manos, Señor. Yo hoy vengo a rogarte, Señor Jesús, si hay alguien acá, Señor, que ha venido herida de su corazón, Señor, quizás por una palabra, mi Dios, quizás por un mal gesto que le hicieron. Señor, yo te ruego que sanes ese corazón, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo vengo a ponerte, Señor, la vida aquí de las hermanas, Señor. Yo no sé quién las ha lastimado, yo no sé quién las ha herido, pero tú conoces, Señor Jesús. Tú conoces esos corazones, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y yo sé que si tú pusiste esta palabra, mi Dios, es porque hay alguien acá necesitado, mi Dios. Hay alguien acá necesitado a escuchar esa palabra, mi Dios. Hay alguien acá necesitado de que tú vengas y pongas tu mano poderosa para sanar ese corazón herido, ese corazón lastimado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, mi Dios. Trae sanidad ahí a su corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle, amada hermana, que usted abra su boca. Que usted abra su boca y le diga: Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy me dispongo, Padre. Hoy dispongo mi vida y mi corazón, mi Dios, para que tú sanes este corazón, Padre. Tú conoces, Señor Jesús, que yo te amo, mi Dios, pero tú sabes que sigo siendo de carne y a veces me hiero.
A veces con una palabra, con un mal gesto, Señor, a veces me lastiman, pero hoy vengo a poner mi corazón. Abra su boca, amada hermana. Yo hoy vengo a poner mi corazón y te pido, Señor, que tú pongas sanidad, mi Dios. Que tú pongas sanidad ahí en mi corazón, Señor, que tú sanes toda herida, Padre, aún de lo que yo no recuerdo, mi Dios. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú limpies mi vida, mi alma, mi espíritu, Señor. Para que yo pueda, Señor Jesús, tener una buena coinonía contigo. Para que yo pueda, Señor Jesús, alabarte con toda libertad. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre. Bendice a tus hijas, Señor Jesús. Derrama de tu amor y misericordia sobre cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Yo hoy las pongo, Señor, en tus manos, Padre. Bendícelas a cada una. Cubre esos corazones, mi Dios. Cúbrelos, Padre bendito, para que nada ni nadie venga a lastimarlos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo hoy las bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que son mujeres valientes, Señor. Mujeres que arrebatarán el reino de los cielos, mi Dios. Mujeres, Señor, que tú estás limpiando, Padre, de toda mancha, Señor Jesús. Porque tu venida está cerca, Padre, y tú quieres, Señor, un corazón contrito y humillado. Tú quieres un corazón limpio, Padre. Tú vienes por una iglesia limpia, Señor. Y tenemos que sanar, mi Dios, toda herida del pasado, Padre. Y tenemos que, Señor, presentarnos con una vestidura limpia, blanca, delante de ti. Purifícanos, Señor, límpianos, Señor Jesús. Tú nos conoces, Señor Jesús. Solo tú nos conoces por dentro de nosotros, Señor. Tú sabes, Padre, si aún hay algo ahí, Señor Jesús, que necesita ser sanado, que necesita ser limpio, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy pongo, Señor, la vida de tus hijas en tus manos, Padre. Bendícelas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Te damos la gloria, mi Dios. Solo a ti, Padre. Bendito, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Fuertes palmas para el amado. Qué gran bendición recibimos hoy, el perdón. Y eso liberta y eso sana, hermanas, en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a pedirle...